Marcela por estar acá. Eh, Marcela fue compañera mía del doctorado, así que la conozco hace un tiempo. En rigor era la presidenta de curso además también, porque era la que manejaba todo. Todo. Sí. Editó un libro con Pablo Yasun, súper bonito también, con, con la literatura y con literatura y escepticismo. Entonces, bueno, Marcela Rivera Jutinen es licenciada en Psicología y Filosofía por la Universidad Católica y doctora en Filosofía, Convención, Estética y Teoría del Arte por la Universidad de Chile. Actualmente es profesora titular del Departamento de Filosofía de la UNCE. Su traducción entre Tianzu, no sé si lo pronuncio como Tut Chos, colección de ensayos de Charles de Saint-Evremont, no sé. Libertino francés del siglo XVII, fue publicado en 2013 en Editorial Prometeo. Mira, está bonito eso. Sí. El 2016 se editó junto a Pablo Yarzún este mismo, el libro colectivo Escepticismo, Literatura y Visualidad, Ventana Abierta, Universidad de Chile, y es autora de los ensayos Pensar por Imágenes, Montaigne y la Caída, este libro, esta edición, que es muy bonita, y Figuras anómalas de la lectura en el pensamiento contemporáneo, pronto a publicarse, bueno, se publicó, lo vamos a presentar hoy día en Gato Caulle, y bueno, este libro que es muy bonito, lo que la mano da. Así que, bueno, gracias Marcela por estar acá, y dilató un poco y estamos como con las dificultades, pero felices que esté acá. No, muchas gracias, Jorge. Mucho tiempo quería venir. Tengo mucho respeto y admiración por lo que está en este espacio. Y además por el trabajo de Jorge, tanto bueno, ejercicio de poeta como su ejercicio teórico sobre prácticas visuales y de escritura. Tuve la suerte de ser su compañera y me acompañaba en las reivindicaciones ahí que teníamos como estudiar, como el 2008, nos tocó ahí el 2011. Pero todo tenía que ver con fortalecer ese espacio. Así que bueno, muy contenta de poder estar acá, porque además lo que quiero compartir hoy con ustedes, lo que quisiera compartir, se entrelaza con búsquedas que entiendo son próximas también de lo que hace Jorge, así que para mí es particularmente valiosa su hospitalidad hoy, también la de ustedes que me acompañan en este momento que entiendo, nada, los temblores, estamos ahí en el sismógrafo de lo que está pasando aquí en la Universidad Austral. Y como les decía, para muchos de nosotros y nosotros, no sé si desde acá lo sienten, no lo experimentan, pero Raúl lo ha hecho un referente, tanto en su trabajo docente como investigativo, y por lo que deseamos profundamente que se defienda y se reconozca el valor público de este espacio, de la labor que aquí se realiza, así que con ese ánimo vengo a compartir con ustedes eh, algo que no es el resultado de una investigación nada, sino más bien un bosquejo, ¿no? Un bosquejo, una investigación en curso que va decantando sus primeras formulaciones. Jorge les mostró ahí la plaqueta del cuadro de Pizza, de pensar por imágenes Montaigne y la caída, y ahí hay algo que avisa que hay un adelanto, pero bueno, esto es parte como de algo que se está abriendo paso, el libro de figuras anómalas de la lectura, parte de mi trabajo de investigación doctoral, no es la tesis, digamos, fue bien trabajada para poder aligerar, la idea es que llegue a lectores de amplio rango, entonces que no tuviesen como esa rigidez de la escritura de la tesis. Como fue un proceso largo, pasó por postulé al fondo, entonces se me permitió sacarla. Macul, que es una editorial que nació en la UNCE, que a cargo dirige el proyecto Habilitate, y Elizabeth Collingwood está trabajando ahí, un proyecto que yo valoro mucho, así que aporté para que el libro saliera ahí. Y como esto es como el aire que está ahí brotando de lo que espero que venga.
Y entonces, como les decía que, bueno, es un bosquejo de una investigación, ¿no? Y en ese sentido quería partir con algo que me acompaña de Roland Barthes, no solo para tratar de como expresarles qué es lo que quiero mostrar aquí, sino también porque me acompaña mucho en mi ejercicio de la filosofía. Tiene que ver con lo que él señala al inaugurar su seminario Cómo vivir juntos. Y entonces le señala a quienes participan del seminario que la investigación que propone está guiada por un deseo singular. Eh, lo dice más enfáticamente, dice, este seminario no es sino la escenificación de un deseo, vamos a soñar una investigación, ¿no? Entonces, más que dar cuenta de los métodos, los resultados, es el deseo de una investigación que se está armando ahí en el proceso. Me pareció que me podía acompañar para compartir con ustedes este sueño de una investigación. Bueno, el libro es alucinante, son notas de preparación del seminario, ahí está el título completo, ¿no? Que bueno, cómo vivir juntos, la inmensa pregunta y simulaciones, subtítulos, simulaciones novelescas de algunos espacios cotidianos, las notas de curso del seminario en el Collège de France del 66 al 67 y al inicio esta entrada, ¿no? Fantasma, lección inaugural sobre la enseñanza fantasmática, hacer partir la investigación cada año de un fantasma, ciencia y fantasma, imbricación de la ciencia y el imaginario. Más adelante, un fantasma, lo que al menos yo llamo así, un retorno de los deseos, imágenes que merodean, se buscan en nosotros, a veces toda una vida y a menudo solo cristalizan gracias a una palabra. La palabra significante mayor induce a la exploración del fantasma. El fantasma se explota así como una mina a cielo abierto. Bueno, hay varias cosas aquí. Primero es una cierta pregunta por la primacía del método, ¿no? Que presupone que investigar se hace sin accidentes, sin el azar de los encuentros, como siguiendo un camino recto. Y a mí me interesa el gesto artesiano, es la vía. Ah, la hago yo. Perfecto. Sí, pero si no te voy a Ah, no, no, es para que te escuchen. Por eso lo estoy, Ah, hay gente ahí. te estoy asediando con Oye, la... no quiero hacer no sabía que había gente ahí. En no, esta idea, ¿no? De que al método que marcha recto hacia un objetivo preciso se le prohíbe la errancia y la bifurcación. Bueno, esa errancia y esa bifurcación tiene que ver con el lugar del deseo y la imaginación en nuestras prácticas de conocimiento. Entonces lo que hace Barth es remarcar que no podemos desestimar el lugar del deseo y la imaginación, porque gracias a ellos, ¿no? Es que podemos producir desplazamientos en el campo de lo dado, como deseo e imaginación nos permiten suspender las categorías, las demarcaciones heredadas, abrir brechas, trazar caminos alternos, ¿no? Para comenzar a, digamos, bosquejar otras vías, otros modos de hacer posible la experiencia del pensamiento, ¿no? Entonces, reivindico ese gesto, les decía, lo recupero, porque lo que voy a presentar hoy tiene que ver con este deseo de ensayar un ejercicio pensativo, ¿no? Que se despliegue, y es difícil, caminando en la cuerda entre el deseo y el método, entre la ficción y la teoría, ¿no? Habría una pregunta entonces sobre ese hilo tensado entre digamos, lo metódico, el rigor, el saber y las prácticas deseantes, imaginativas, que también están en el corazón de nuestras prácticas. Entonces, te propongo imaginar una investigación que arranca de un fantasma, esto es, de un deseo que insiste, de las imágenes que merodean a nuestro alrededor, que se buscan en nosotros. Es lo que espero, las invito a hacer hoy a partir de las imágenes de la inclinación y la caída. Y entonces esta propuesta, gracias Jorge, toma en parte su impulso del trabajo de la filósofa italiana Adriana Cavarero, particularmente su libro Inclinaciones, crítica de la rectitud, que contamos con esa bella y muy consistente traducción que sacó Editorial Palinodi el 2020. Entonces, tomo los impulsos desde el trabajo de Cabarero, pero amplío, ¿no? O sea, como que quiero pensar los alcances de su crítica de la rectitud, pero más allá de su obra.
intensificando con eso la pregunta por las limitaciones sensibles y éticas de una concepción antropocéntrica marcada por el ideal del Homo erectus, del hombre recto, ¿no? Entonces, Cabarero está muy en el corazón del proyecto, pero amplío y les voy a contar por qué, cómo lo hago. Es la reflexión a a otros textos contemporáneos que hacen suya esta pregunta por los límites del paradigma vertical, ¿no? Entonces dice Cabarero, el hombre recto y la ley se alinean en la misma perpendicular, ¿no? Eso lo dice en un textito más breve lo titula así, Ontología de la Inclinación. Bueno, el libro donde tiene mayor protagonismo, donde despliega esta idea de la crítica de la rectitud, es Inclinaciones, pero insiste en varios textos, digamos, más breves sobre este gesto. Todo ese trabajo de la crítica de la rectitud tiene que ver con hacer visible el primado del paradigma antropológico que hace de la posición erguida el arquetipo postural que determina la comprensión de la propia condición humana, ¿no? Y eso tiene bastantes consecuencias porque si figuramos lo humano en posición erecta, experiencias como las de inclinarse o caer, ya sea literal o metafóricamente, se leen, ¿no? Desde el valor de la decadencia, de la derrota. Empiezan a empantanarse en algo así, en algo que Giorgio, en la otra, que Giorgio Manganelli lo refiere con mucha elegancia, ¿no? Que habla de un glosario de la decadencia, ¿no? Con el que el hombre, nada, registra su condición, dice él, descenditiva, ¿no? Y entonces dice ahí, si todo discurso arranca de un presupuesto, un postulado indemostrable e indemostrado en aquel encerrado como embrión en yema en huevo, sea pues de este que ahora se inaugura prenatal axioma el siguiente, que el hombre posee naturaleza descenditiva. Entiendo y gloso, el hombre es actuado por fuerza no humana, por ansia o amor u oculta intención, que salatebra en minúsculo o nervio que él no escoge ni entiende, que él desama y desquiere, que le apremia, de él se sirve, lo invade y gobierna, la cual tenga por nombre potestad o voluntad descenditiva. ¿No? Eso es de Hilaro Trajuedia. ¿Cómo pensar hasta qué punto nos estructura este glosario, esta gramática de la decadencia? ¿Qué lugar le asignamos en las lecturas que hacemos de nuestra propia existencia y los vínculos con otros a esta vocación descenditiva, ¿no? Al lugar de la caída y de la inclinación en nuestras existencias? Porque desde el paradigma vertical, estos verba descendendi, como dice Manganelli, ¿no? Rebajarse, despeñarse, precipitarse, derrumbarse, aberrarse, ¿no? Son todas dimensiones de la experiencia humana que deben rectificarse, ¿no? Mediante una voluntad de ascenso, de elevación, de corrección. Digamos, si pensamos en esa tradición, ¿no? Del paradigma vertical, la virtud siempre es un camino que nos conduce hacia lo alto, ¿no? Del otro lado queda la pendiente, la pesantez, la derrota. No hay que olvidar que la filosofía tiene como en sus momentos de germinación la anécdota de Tales cayendo en el pozo y la risa, ¿no? de la muchacha Tracia, que no entiende, ¿no? Ese ser que mira hacia las alturas y desatiende, ¿no? Los, los agujeros que pueden hacerlo caer digamos, en la vía, en la polis. Y hay algo, ¿no? de la historia de nuestra tradición, o sea, de esa historia que heredamos de la filosofía que nos pone en tensión, ¿no? Respecto de cómo conjuramos esa caída iniciática. Bueno, pero hay cuestiones que tienen, digamos, mucha incidencia en nuestro cotidiano. Si pensamos que la palabra norma
de origen latino, significa escuadra, o sea, literalmente el instrumento de la albañilería que sirve para trazar ángulos rectos y verificar su existencia en la obra en construcción, como si no se pudiese edificar, si no es a partir de esa imposición, ¿no?, de la línea vertical. La erección pasa por la escuadra, ¿no? Y recordamos que norma viene, ¿no?, de proximidad con el término griego ortos, ¿no?, cuya primera acepción es recto y derecho. Podremos entender, bueno, lo decisivo que es el imaginario, ¿no?, de la rectitud y cómo en qué lugar se les ha dado estos verbos del caer, ¿no? Inclinarse, recuerda Cabarero, en inclinaciones es plegarse, pender hacia abajo, rebajarse. Nos recuerda que cline es en griego el nombre de la cama, como si no nos pudiésemos pensar en esas disposiciones, ¿no? De un cuerpo que cae, que se rinde, que se agota, que se enferma, ¿no? Parece que ahí no está lo humano, ¿no? Lo humano está en la erección. Acaba de salir un texto de Raúl Rodríguez Freire, no sé si les ha llegado la buena noticia de su trabajo, porque tiene un trabajo muy notable, que es La mirada inyecta. Todo esto está hecho en caliente, salió La mirada inyecta recién, llegó así como a mí, y yo estaba pensando esto, y fue como otro compañero de la caída maravilloso. Y Raúl está leyendo a Cabarero y retomando las reflexiones de Jürgen Guillem, ¿no?, en lo normal y lo patológico. Recuerda que el caso se produce cuando o sea, que cuando se detecta una desviación, ¿no?, que se debe controlar o rectificar. Entonces, en el texto dice, se normaliza o corrige lo torcido, lo tortuoso, lo torpe, lo inclinado, lo oblicuo, lo desviado, ¿no? Y hay una cita del texto. La rectitud aparece como cifra de una determinada normalidad, ¿no? Muy cómplice con Cabarero, digamos, porque lo que señala Cabarero en inclinaciones es que la verticalidad y la inclinación no son meras posturas corporales, sino constituciones geométrico-ontológicas del sujeto, ¿no? Y que una está subordinada a la otra. Será fácil intuir cuál está subordinado, ¿no? Está la pose recta, del cuerpo pleno y erguido, ¿no?, la pose de la identidad. Cabarero es pensadora feminista, entonces está pensando, digamos, cómo ahí hay una primacía del imaginario viril, guerrero, ¿no? Y la postura inclinada, que está fuera de sí, que por lo tanto no es autónoma, es dependiente o heterónoma, que nos habla de cuerpos frágiles, que no se sostienen por sí solos, que por tanto no son considerados plenamente sujetos. Y ahí la cita. Una cita de Cabarero de inclinaciones dice, empujándolo fuera de sí, la inclinación desbalancea al yo y haciéndolo inclinarse riesgosamente sobre esta fuera, desplaza el baricentro, que la postura erecta está en cambio adentro y en el centro de la figura. Y complemento con un texto de Alejandra Castillo, donde, bueno, el asunto es el trabajo de Cabarero, y ella subrayando, como les decía, un aporte de Cabarero al pensamiento feminista, dice Castillo, inclinación, que bien podríamos llamar femenina, en tanto línea oblicua que se traza a partir de la verticalidad absoluta de una humanidad que se universaliza desde la figuración de lo masculino. Entonces, ¿a qué nos invita Caballero, ¿no? Algo así como a remecer el imaginario somático del cuerpo invencible o victorioso. Como esa separación en la que habitamos, que distingue entre fuerza, autonomía, autarquía, solidez, firmeza, versus debilidad, dependencia, fragilidad, ¿no?, heteronomía, para decirlo en términos filosóficos. ¿Y por qué me parece importante esta labor? Porque
recupero ahí la sentencia de Federici, ¿no? O sea que Silvia Federici diciendo, el cuerpo está en el epicentro de los debates, de los principales debates filosóficos de nuestro tiempo. Es nuestra contemporaneidad, ¿no? La que está exigida por la pregunta por el cuerpo. Hay todo, dice, que conocer de ese cuerpo. Nuestro cuerpo tiene motivos, dice, que necesitamos conocer, redescubrir, reinventar. Y entonces, la tarea de Cabarero, en el sentido de este remecimiento del imaginario somático que nos ha dominado, se perfila como una exigencia irrenunciable de una filosofía que esté atenta a su presente. Hay algo que me interesa, que como les decía en esto que estoy soñando, que no, todavía no es una investigación acabada, hay algo que en esta crítica del paradigma vertical aúna un gesto que está presente tanto en los feminismos como en las perspectivas críticas anticapacitistas. Entonces, ahí hay algo que encontré hace muy poquito que, ay, se me cortó la cita, que encontré hace muy poquito, es un pájaro, wow, pájaro que cae. Un pájaro. Viene a recordarme. Oye, Se inclinó y se cayó. tremenda cabeza del pájaro. Bueno, en fin. Creo que me salió ahí cortar la cita, voy a ver si yo la tengo en regla, pero encontré recién un libro el año pasado, que estoy leyendo recién, que es de Andrea García Santesmase, que se llama El cuerpo deseado, y que trabaja ese encuentro, ¿no?, entre el feminismo y el anticapacitismo. Claro, y ahí no se ve completa la cita, pero yo es una cita del texto se llama La conversación pendiente entre feminismo y anticapacitismo, el subtítulo del texto. Eh, entonces busca, ¿no?, cómo potenciar ambas, digamos, movimientos o perspectivas de lectura en su encuentro. Dice, de la misma forma que los feminismos no deberían centrarse exclusivamente en la experiencia de las mujeres, sino en cómo se produce, rearticula y reproduce el patriarcado, una perspectiva anticapacitista, tanto en la teoría como en la práctica, debe ocuparse de cómo se construye, reifica y encarna el sistema capacitista. Entender que las categorías de capacidad y discapacidad son constructos socioculturales que responden a lógicas biopolíticas es lo que permite rescatarlas del silenciamiento del veredicto médico y abordarlas como una cuestión política. Parece que en esa clave, digamos, otorgarle un estatuto ético-político, digamos, a la pregunta por la inclinación, que es lo que hace Cabarero, nos permite, ¿no?, resituar y el cruce entre el feminismo, perspectivas críticas anticapacitistas y otras, ¿no?, que nos permiten pensar, bueno, en todo, las violencias que recaen sobre esos cuerpos que se han considerado torcidos, inclinados, caídos, ¿no? Ya eso nos invita a Cabarero, ¿no?, a pensar desde su ontología postural, alguien le llama así, ontología de la inclinación, otra comprensión de la subjetividad, ya no una subjetividad vertical, sino una inclinada. Su disputa es con el sujeto soberano, ¿no?, de la tradición metafísica, vertical, sostenido, sobre su eje, inamovible, ¿no?, autónomo, autárquico. Y ella despliega una provocación, pero que está en el centro de estas reflexiones. Vamos a poner la que viene. Ahí. Que es el carácter ficcional de ese sujeto, ¿no? O sea, estamos lidiando con un fantasma, ¿no? O sea, la ficción de la ontología individualista, ese individuo verticalmente, como ella dice, ¿no?, individuo verticalmente encapsulado en su pretendida autarquía, libre, autónomo e independiente, y eso nos encontramos en las vidas reales, no está, ¿no? ¿Por qué seguimos entonces alimentando esa ficción? Y además, ¿por qué se sigue, digamos, reproduciendo malestar subjetivo, ¿no?, malestar en las vidas de muchas y muchos, a partir de esta ficción de un sujeto autosuficiente, en posición estable, ¿no?, que nos hace descuidar la consideración de otra comprensión de la subjetividad que se muestra más bien expuesta, fuera de sí, indisociable de su fragilidad, de su relación a los otros, ¿no? Yo, como tengo la fusión de las manos,
Es decir, como indisociable de las manos que nos sostienen, ¿no? Hay un texto de Recalcati, Massimo Recalcati, psicoanalista italiano, que se llama Las manos de la madre, se lo recomiendo profundamente, y al inicio, no traje la cita, pero porque lo dice de manera muy, notable, ¿no? Recupera una imagen, ¿no? Y es la imagen una imagen de infancia, de él viendo una película junto a su madre, siendo niño, y la película trata de una madre que sostiene por muchas horas a un niño que cae del balcón, lo alcanza a tomar, pero se empiezan a cazar sus brazos, nadie la escucha, ¿no? Entonces él dice, bueno, hace una lectura de la función materna a partir de esa mano que sostiene. Dice, nadie viene al mundo sin manos que lo sostienen, es como una condición finalmente ontológica, ¿no? Requerimos de esas manos, y siempre hay algo en nosotros que llama a esas manos, ¿no? A esas manos que soportan nuestro cuerpo que está a punto de caer. Entonces, bueno, hay coincidencia ahí. Efectivamente, en el caso de Cabarero, sus reflexiones sobre ontología postural están fuertemente atravesadas por la figura de la inclinación materna, en inclinaciones, ¿no? Ella pues hace varias referencias, sobre todo a partir de Leonardo da Vinci, ¿no? Y de las Madonas. Activa una clave para pensar este paradigma postural de la inclinación, entendiendo, como dice ahí, que verticalidad e inclinación son dos paradigmas posturales, perdón, que refieren a dos modelos diversos de subjetividad, dice, y esto me parece importante, dos teatros diferentes para interrogarse sobre la condición. Entonces, bueno, ¿en qué teatro nos vamos a instalar? Lo que también me parece muy sugerente de su trabajo es que inventa otra manera de leer la filosofía, porque es como una lectura en clave geométrica de la tradición filosófica. O sea, ella vuelve a autores muy determinantes de la tradición, Platón, Hobbes, Locke, Kant, ¿no? Pero empieza a leer los modos en que los cuerpos se disponen en la escena del teatro filosófico. Y efectivamente, bueno, en los textos de la filosofía distribuyen, ¿no? A los cuerpos presentes en ellos en coordenadas espaciales según una jerarquía que privilegia recurrentemente, ¿no? Las posiciones rectas por sobre las inclinadas. Una escena paradigmática también es la de Jantipa, gritos, ¿no? Por la muerte inminente, ¿no? de Sócrates y toda la devaluación, ¿no? Que la filosofía hace de ese cuerpo que se quiebra, ¿no? Y que tiene que volver a su curso para que la filosofía pueda realizar su tarea, ¿no? Entonces, bueno, mucha valoración entonces por el trabajo de Cabarero, por su ontología de la inclinación, que de alguna manera permite resituar el complejo tramado de relaciones que sostiene nuestras vidas, repensar el vínculo indisoluble entre vida y vulnerabilidad. Ahí hay mucha proximidad ha habido mucho intercambio entre Cabarero y Butler, entre Judith Butler, ambas comparten una pregunta por ese vínculo entre vida y vulnerabilidad. Entonces, bueno, seguir esa pista, que en su caso, ¿no? Pensar desde la subjetividad inclinada implica pensar o habilitar una afirmación vital de otro orden, una que posibilite otros modos de pensar la vida en común, como un tejido de inclinaciones que se sostienen entre sí. Entonces la revisión del imaginario geométrico y postural que ha determinado y limitado con sus jerarquías y valores nuestras posibilidades de pensar y experimentar no solo el cuerpo, sino nuestra vida en común, es aquí la vía para contrarrestar las narrativas hegemónicas de Occidente sobre el cuerpo y su vulnerabilidad. Entonces, ante la pregunta ¿qué es lo que puede un cuerpo? ¿Cómo subvertir el orden que limita sus posibilidades? Lo que estoy tratando de explorar son, les decía, las modulaciones, siempre son variaciones singulares, ¿no? De pensamientos desplegados en estos últimos años que también nos extienden como Cabarero imágenes del cuerpo caído o inclinado. Entonces se anudan con su tarea crítica, ¿no?
Eh, ay. A la luz de la verticalidad, este es un pasaje de inclinaciones que domina la historia de la ontología. Se trata en cambio de cambiar de registro, reposicionar la mirada, esforzándose en imaginar una geometría de variables posturales en las cuales la inclinación asume un rol modular. De ahí ya voy a terminar para que podamos conversar, ¿no? Que lo que estoy imaginando es construir un marco de lectura, una hipótesis conjunto para abordar un conjunto de textos teóricos que pertenecen a ámbitos diversos, pero que convergen con Cabarero, ¿no? En reconocer la urgencia y los alcances de la crítica de la verticalidad, como decíamos, como esquema postural dominante para pensar lo humano. Entonces, cómo construir, es difícil metodológicamente, que eso existe, ¿no? Construir un cuerpo crítico oral, que permita algo así como cartografiar la insistencia de una misma pregunta a múltiples voces. Por eso convoco a mis compañeros y compañeras de la caída para pensar en estas experiencias corporales, y aquí estoy citando una frase de Sarah Hammett de Fragilidad Queer. Dice, experiencias corporales que empujan al cuerpo fuera de las líneas rectas. Entonces, yo los voy a desplegar como un abanico, no voy a alcanzar a entrar, pero es como lo que reconozco, ¿no? Hay textos que nos ofrecen, textos contemporáneos que nos ofrecen imágenes del cuerpo, incluso uno podría decir imágenes cuerpo, que interrogan desde sus líneas oblicuas la fuerza verticalizante del imaginario capacitista y patriarcal. Y esto para mí se enlaza muy fuertemente a algo que está en el corazón del pensamiento constructivo, uno de los pensadores que me acompañó mucho en mi ejercicio filosófico es Derrida, y me parece que la cita que viene, aquí estoy sacando el arsenal mímesis de las publicaciones de Raúl Rodríguez y Marilú Estupiñán, que tiene esa editorial hermosa. Salió el año pasado El pensamiento vegetal de Bando Nascimento, que si alguien trabaja de Derrida probablemente lo tenga a la vista, porque tiene ese trabajo precioso de Derrida y la literatura, y otro trabajo muy importante sobre la literatura pensante en Clarice Lispector, y hace este trabajo sobre el pensamiento vegetal, y lo sintetiza, me parece una manera muy precisa, que nos señala que la deconstrucción o la diseminación de la conceptualidad de los conceptos metafísicos se dirige siempre de un modo u otro a la tradición humanista, al hombre, ese ser de pie, erecto, firme, en su, la en francés, debout, en su posición erguida, ¿no? Y entonces a partir de estos como gatilladores, ¿no? Tenía Cabarero, mi referencia de Derrida, el trabajo de Montaigne, Montaigne y la caída. Quienes han leído los ensayos recuerdan que es muy determinante en la construcción de los ensayos el relato que hace Montaigne de su caída a caballo. O sea, es otro pensador de la caída que, bueno, a fines del siglo XVI ya abre una pregunta, ¿no? Sobre la crítica del valor de lo alto, sobre el pensamiento inmanente. Pero bueno, ahora está en la escena, acompañándome siempre por estos autores, es cómo pensar en estas prácticas del pensar inclinado. Esa es una fórmula de Lieberman en un ensayo, comparto aquí como la trastienda, porque es muy alucinante cuando uno hace investigación, empieza a hablar del mundo, ¿no? Entonces estaba en esto y de repente encuentro el ensayo de Lieberman que se llama Pensar inclinado. Y yo, wow. Y entonces vamos a, como les decía, esto es nada muy preliminar, pero traigo aquí como la noticia de que me he encontrado con estas prácticas del pensar inclinado y me parece que están muy vinculadas a la crítica, o sea, que tienen en su corazón el gesto de la crítica a la violencia soberana. Y entonces, sí, como bueno, en intuir, ¿no? En la tradición occidental se ha privilegiado los valores de la rectitud y la elevación,
y eso significa que se imponen connotaciones luctuosas o moralizantes al cuerpo que cao que se inclina. Me parece que resulta muy relevante la irrupción en el debate contemporáneo de una serie de ejercicios teóricos e imaginativos que se vuelcan a pensar imágenes de la inclinación y la caída a contrapelo de este principio de verticalización dominante. Se trata, digo, ¿qué es lo que encuentro, no? Trabajos que en los últimos años eh, empiezan a configurar algo así como, si uno se pone grandilocuente, ¿no? Con un giro o torsión del pensamiento contemporáneo hacia nuevas prácticas del pensar inclinado, que convergen con Cabarero, también con Derrida, pero más allá de las referencias explícitas a su obra, vamos a decirlo, en Derrida, o sea, como en el lenguaje de Derrida, la deconstrucción del régimen postural enlazado al humanismo del hombre erguido. Esto es prácticas de pensamiento que comparten la tarea esbozada por Cabarero de imaginar lo humano según otra geometría, ¿no? Que es una fórmula que ella ocupa en un texto que se llama Inclinaciones desequilibradas, ¿no? Me parece que es clave para pensar esta, algo así como nueva topología del pensamiento, un pensamiento inclinado hacia la imagen y el cuerpo. Como que eso es lo que se está configurando. Textos que no renuncian, ¿no?, al problema del cuerpo, y no renunciar por la pregunta por el cuerpo, no renunciar a esa caída de inclinación que lo constituyen, a la contingencia, por lo tanto, a la incertidumbre, al desperfecto, ¿no? Entonces son todos textos, y ahora se los voy a presentar medio rápido, ¿no?, que confluyen en esta tarea de confrontar las narrativas del hombre erguido, que organizan la comprensión del sujeto moderno, ese sujeto autónomo, autorreferencial, anclado firmemente en el valor de la ipseidad. Derrida hace un trabajo ahí fino en entender que en ese valor de la ipseidad del sí mismo, ¿no?, se conjuga propiedad, mismidad, posesión, poder, ¿no? Está todo eso trabajando. Y entonces la crítica al paradigma vertical lo que va a hacer es cuestionar las formas de violencia, dominación y exclusión que en nombre de esta verticalidad egocéntrica se ejerce sobre cuerpos inermes, vulnerables, precarios, desorientados, torcidos. Son todos conceptos que están circulando. Cabarero habla sobre todo en el horrorismo, ¿no?, de lo inerme, vulnerables, los cuerpos vulnerables, digamos, concepto que trabaja insistentemente Butler. Hamed habla de la desorientación a propósito, o del desvío, de la torsión a propósito de su trabajo sobre la fenomenología queer. En pedagogías sensibles, ¿no?, Planella habla también de los cuerpos torcidos, pensando contra el capacitismo, ¿no? Entonces, sí, voy acercándome en el teatro filosófico moderno, como dice Cabarero, en el centro de la escena hay un yo en posición derecha y vertical, ¿no? Y en esta geometría del sentido, que está orientada verticalmente, la dependencia, la exposición, la vulnerabilidad, la inacción, la discapacidad, el cansancio, la enfermedad, son consideradas como fallas, habrá que o faltas, ¿no?, de esta recta disposición humana que mira hacia lo alto, habrá que contrarrestar ese relato. Me encontré en la búsqueda, siendo que, bueno, Bachelard para mí es un referente, digamos, pensador de la imaginación y de la imagen como ineludible, pero me di cuenta que leyendo La llama de una vela, ya estaba leyendo Porcelán, viste que dibujaba velas ardiendo cuando era niño, y bueno, que hace una afirmación que dentro de esto que hemos revisado resulta inquietante. Digamos, dice que en La llama de una vela, que los sueños de altura alimentan nuestro instinto de verticalidad, un instinto rechazado por las obligaciones de la vida en común, de la vida chatamente horizontal, ¿no? O sea, como me llamó la atención que en pleno siglo XX, un pensador atento como Bachelard da por sentar la naturaleza ascendente del humano. O sea, el hombre, en tanto que hombre, no puede vivir horizontalmente. Eso es una afirmación literal, ¿no?, de él. Entonces, un indicio de la persistencia de algo así como la certeza antropológica que concibe la verticalidad como el cenit, como el eje de la existencia humana. Y el problema de esta verdad filosófica que se ha predicado sobre esta geometría verticalizada, como les decía, radica principalmente en la naturalización
del traspaso de un término descriptivo, lo inclinado, por ejemplo, como una posición divergente de la línea vertical, que sería una mera orientación respecto de la postura de un cuerpo en el espacio, a un esquema normativo. O sea, cómo se pasa de lo recto a lo correcto, ¿no? Cómo se enlaza lo vertical a la rectitud en sentido moral, y habilita que recaiga un juicio sobre los cuerpos que no se mantienen en pie. Cuerpos feminizados, afectados, raros, torcidos, desviados, colonizados. Y entonces, y aquí ya les estoy prometiendo el cierre hace rato, pero vamos con los compañeros de la caída. Ahí vienen, solo es el despliegue, yo les decía, solo terminar con esto, el proceso del alcance ético-político de la crítica a la rectitud, dice Cabarero que hay allí, en ese paradigma postural del hombre erecto, un teorema de la violencia. Que ahí opera un esquema guerrero y viril, ¿no? Que separa a los sujetos erigidos de los pueblos, de los cuerpos vulnerables, de los que no se mantienen en pie, ¿no? La noción de soberanía, la bestia del soberano de Ría lo recuerda, representa el poder más poderoso, el más grande, el más alto, la omnipotencia, la fuerza más fuerte, ¿no? La extrema monopolización de la fuerza. Y entonces pensaría que estos pensadores de la caída o pensadores de la caída e inclinación, lo que hacen es reconfigurar la necesaria crítica de la violencia. Tenemos una herencia ahí, ¿no? Que recibimos de Walter Benjamin, pero muchos otros, ¿no? Que tiene como asunto crucial la crítica de las imágenes. O sea, una crítica de la violencia hoy requiere también una crítica de las imágenes. Entonces, mediante esta fórmula pensar inclinado, que les decía viene de Huberman, el acierto, pero que se conecta con otra, que es la de un lector de Pascal Quignard, que uno tiene esa afición de este libro que se llama Los Desasornados, donde Quignard vuelve sobre estas existencias que han caído del caballo, ¿no? Eso es lo que significa la palabra, los que han sido lanzados fuera de su acción. Y Asselin, que lo lee, un texto, una reseña crítica, habla de pensar desarzonado, pensar inclinado, pensar desarzonado. Es un gesto que identificamos en estas reflexiones críticas contemporáneas, que, como les decía, vienen de distintos lugares, en el curso de filosofía, literatura, psicoanálisis, arte, pero insisten, ¿no? Tienen como un denominador común, introducir en el debate contemporáneo el desplazamiento del ideal del hombre recto. Y solo hago el despliegue de mis compañeros y compañeras a la caída y conversamos. Estaría primero la Pujá. Tuve la suerte de compartir con Jorge en el lanzamiento de la serie de plaquettes de Luciole, con mucho orgullo porque es un estudiante de la UNCE, más otro, yo trabajo en filosofía de la UNCE, más otros amigos, amigas que hacen este proyecto Luciole, y yo hice un seminario sobre esto, imágenes de la inclinación y la caída, y este estudiante, que es José Aguayo, me dice que quiere publicar. Lo trabajamos para el curso, ¿no? Y le escribe a la Puja. Y la Puja le dice, por supuesto, y le manda una versión actualizada, entonces estamos... Y salió este año. Entonces está el texto de la Vila Pujate, es un ensayo que se llama El cuerpo que no aguanta más. Seguimos con... Ahí va a ser uno y uno. El elogio del riesgo y la potencia de la dulzura de Fumenté, psicoanalista y filósofa. ¿Oye? Bueno. No te preocupes. Está el texto de Marie Verdet, me parece que también ahí, digamos, cuestionando, es un pensamiento sobre el encuentro entre filosofía y danza, ¿no? Cuestionando la idealización, ¿no? De la bailarina como un cuerpo sin gravedad, ¿no? Digamos, una filosofía que contraviene, o sea, que ha idealizado el cuerpo femenino de la bailarina, cómo pensar entonces, pensar cómo ver es también cómo ver esa idea, ¿no? Esa idealización de la danza y pensar el problema de, bueno, un cuerpo que pesa, un cuerpo que cae, ¿no? Está Las manos de la madre, que no traje imagen
Massimo Recalcati, este texto que admiro mucho, que se llama Velar la imagen, figuras de la pietà en el arte chileno de Paz López. Paz López, compañera de Mundana, como Mundaneras, ahí que es un proyecto editorial de Macarena García Moglia. Y, bueno, la figura de la pietà, que es una figura, un cuerpo que sostiene a otro, que abre una pregunta, ¿no? Por esa, como dice Jackson, esa vocación de tierra que nos constituye. También, bueno, me parece que aporta en este sentido. Este texto que también hace me desmayo cuando lo veo porque lo leí tuve la suerte de ir a Córdoba, hay un proyecto editorial hermoso que se llama Documenta, y entre sus últimos proyectos, este texto es del 22, habían editado un libro de Victoria Pérez Royo. Ahora he investigado su trabajo, ¿verdad? Tiene un trabajo muy potente, es profesora de estética en la Universidad de Zaragoza, y su libro se llama Cuerpo fuera de sí, figuras de la inclinación en las artes vivas y las protestas sociales. Entender, pues, casi un impacto cuando lo vi ahí cuando llegué. Eh, Metafísica de la pereza, que es el que viene, de Juan Evaristo Valls, que de nuevo presentamos el año pasado. Juan Evaristo viajó a Chile, me parece que es un texto muy relevante, y también habla sobre estos cuerpos que caen, que se tumban, ¿no? Está La mirada inyecta también, que les mencionaba, de Raúl Rodríguez. Son todos textos y esto es lo alucinante, que de distintas perspectivas y procedencias, eh, hacen este giro de la crítica, de la reflexión crítica contemporánea hacia la inclinación, hacia prácticas del pensar inclinado, que introduce una pregunta por lo que puede un cuerpo que cae o que se inclina. Sabemos esa pregunta es de larga data, ¿no? La filosofía nos viene de Spinoza, ¿no? ¿Qué es lo que puede un cuerpo? Pero que también nos hace preguntarnos qué es lo que puede una imagen, qué es lo que pueden las imágenes, respecto de invitarnos a pensar, o a interrogar qué efectos tiene sobre nuestras vidas figurar lo humano como recto o inclinado. ¿Qué posibilidades inaugura para nosotras y nosotros pensarnos no desde lo erguido, o de lo recto, sino desde la inclinación y la caída? Y con esto cierro, porque si la etimología de la palabra resistencia, que es resistere, remite a la capacidad de permanecer en pie, sin moverse, a pesar de los embates, quizás habrá que interrogar junto con estos y estas pensadoras cómo resiste un cuerpo, no pese o contra su vulnerabilidad, sino con ella. Bueno, gracias. Gracias, Marcela. Fue larga, perdón. No, bien. Pensé que iba a ser Es una clase, así que yo no estoy para dirigir. Yo no dirijo. No. Así que intervengan como ustedes quieran. Hay una canción de Mercedes Sosa que también habla de las manos, ¿no? Sí. Las manos de mi madre, algo así. Son como pájaros en el aire. También te... Sí, me gusta. Bueno, felicidades. También está muy interesante ese pensamiento. Ah, esta cuestión de lo geométrico, del espacio ontológico, hasta donde yo tengo entendido, una perpendicular es una recta de 90 grados. Y una inclinación es esta cuestión que quieres lograr. Pero finalmente el espacio geométrico, creo, sigue siendo euclidiano. Y no sé si la idea también quizás es como... Mover del espacio. Ajá, Sí. otros sistemas Sí, de espacio, para que la idea incluso de la inclinación también supere Sí. incluso la idea también de Sí. esto, ¿no? Que también a mí se me hace muy bonito la idea también de la danza. Me acuerdo de Michael Jackson, cuando hace ese baile inclinado. Ah, y justo también como con cuestiones como incluso el teatro isabelino, todavía me acuerdo. Los escenarios estaban inclinados para que precisamente la gente, bueno, no teníamos la idea de un espacio del público que fuera subiendo, entonces para que todos lo pudieran ver, el escenario estaba inclinado y los actores tenían unos taconzotes gigantes
pero al revés, la función del tacón era al revés, no para hacerte así, sino para hacerte así, y que pudieras moverte, ¿no? En el escenario y que te pudieran ver en esta, como todo, ¿no? Como cierta totalidad en un cierto volumen. Bueno, eso, o sea, a mí, la verdad es que ahorita no recuerdo, hay un ruso de estas personas que viven de aquel lado del mundo, que matemático, que propone otra cuestión como distinta al espacio euclidiano, que yo todavía no recuerdo muy bien, ni siquiera le he entendido de qué va, pero quizás es como momento precisamente de salirnos un poquito de la idea como de lo proyectado. La traducción del crucer también habla de exacto, el hombre recto. ¿Qué otra puse? Bueno, y sí, igual la idea de caer a mí se me hace también súper bonita porque ya estaríamos resignificando la idea de morir también. Entonces no es, ya hacemos, somos, no sé. Cuando ya no estás vivo, porque estás tendido, ¿no? O bueno, es lo que pensamos, ¿no? Que hasta ahí se acaba, ¿no? No sé, o sea, la danza igual, ¿no? Como que la onda de la danza, que siempre es como un juego del evitar caer, pero caer o caer con gracia, quizás. No sé, hay una que es muy bonita, que es la danza del venado, es precisamente esa busca, esa, pues, de la parte del norte de México, y es justamente la muerte del venado, bueno, la vida del venado, pero siempre está luchando, pero y al final, bueno, muere, pero muere con gracia. Y bueno, no sé qué otra idea me salió aquí. No, muchas gracias. A mí también me vinieron estas ideas, me las anoté ahora. Pero bueno, obviamente lo de la danza aparece, primero que aparece porque hay mucha vuelta ahí en esta disciplina. Hay un documental de un coreógrafo que inventó un estilo que se llama Gaga, el estilo. Él es de Israel, pero vivió en Estados Unidos y sufrió un accidente automovilístico, siendo él un bailarín así erudito desde muy joven. Y perdió la movilidad completa y empezó a explorar movimientos con su cuerpo para él solo, digamos, rehabilitarse. Y no pudo volver a bailar directamente, pero se dedicó a hacer entonces estas coreografías y este sistema de danza, de movimiento completamente desarticulado en función de los centros de gravedad establecidos. Se llama Naharim. Pues si no me resulta, te pido ayuda. Sí, yo tengo el documental. Genial, Te lo gracias. puedo pasar. Sí, por favor. Lo tengo subido a Drive, así que. Genial. Está, me parece que el documental, bueno, documental, pero por ahí es una cuestión más. Después también bueno, gracias, porque es súper estimulante también todo lo que nos compartís. Entonces también, bueno, yo soy terapeuta ocupacional de formación. Entonces, claro, tengo me resuena mucho porque además también estoy trabajando en mi tesis con cuestiones a propósito de la normatividad, Canguilhem, la salud, todas estas cuestiones son parte de mi bibliografía también. Entonces pensaba en el desarrollo humano, es obligación pasar por el suelo. O sea, un bebé necesita canción, y eso digamos, como estimulación temprana, curso 1, que el bebé gatee, ¿no? Que si el bebé no gatea y lo paramos sin que gatee primero, van a andar cosas mal muscularmente, digamos, ¿no? Como hay cuestiones relacionadas al tono muscular, al sistema nervioso central, que primero tienen que pasar por etapas de plegado, por etapas de doblaje, ¿no? Como el sistema nervioso central durante los primeros 3 meses en el estado embrional es una masa plegada, que de a poco se va desplegando, hasta llegar a ser esa médula espinal que es un continuo alargado. Pero para hacer eso, primero fue una maraña de dobleces y
Bueno, es interesante eso igual pensarlo desde ese lugar, ¿no? Como todos los humanos tuvimos que pasar por el arrastre antes de dar el primer paso. Y eso es constitutivo de nuestra rectitud o nuestra postura. La mirada depende de eso. La única manera de que el bebé fije la mirada es que primero esté así, logre subir la cabeza, pero tiene que hacerlo desde abajo para que la fuerza, bla, bla, ¿no? Y así con cada uno de los músculos del cuerpo, con la apertura de las manos, en fin. Y después también pensaba, a propósito de Bardet, que ella salió en conjunto con Audricor en una edición chiquitita de Cactus que se llama El cultivo de los gestos. Y ahí Audricor yo lo conocí por Deleuze lo trae a Audricor. Él habla de cómo se divide la cultura oriental y occidental en base a la división entre ganadería y agricultura. Y claro, y hay algo ahí de lo oriental y la agricultura que tiene que ver con la relación con la tierra, que es un trabajo de inclinaciones, versus la ganadería, que es el pastor que lleva el palo y dirige la manada de animales, ¿no? Entonces ahí hay también un diálogo. Sí, me parece que es muy, muy interesante también, bueno, por eso que decía de los bebés, pensaba en la relación que hay con la verticalidad y la mirada. Mucho. Y bueno, y ahí de nuevo la relación con las imágenes. Sí, me da para pensar. Me parece muy interesante. Gracias, todo lo que me dices también me entusiasma mucho, estamos cerca. Pienso, a propósito de la mirada, porque claro, varios de estos textos tienen una pregunta sobre digamos, el régimen postural de la mirada, del régimen escópico, ¿no? De Occidente. Y otro fue el texto de Raúl Rodríguez, bueno, ahí la mirada inyecta, ¿no? La mirada torcida, la mirada que se inclina. Marina Garcés, en un texto que se llama Mundo Común, también tiene un capítulo sobre, habla, digamos, cómo contraponer esa mirada vertical a como se me olvidó la palabra que se usa, pero la encontramos en esto. La tenía anotada en... Claro, ella habla de desarrollar formas de visión periférica que rompan con la mirada vertical, con esa visión panorámica, ¿no? Que está como marcada por la captura, a propósito de lo que tú decías, de la diferencia entre como uno podría decir también, ¿no? Como el régimen sensible que habilita la agricultura versus la ganadería, ¿no? Porque hay algo de esa captura a distancia, de la focalización, eh, de, de un ojo descorporeizado, dice Garcés, versus una visión periférica que implica un ojo involucrado, ¿no? Entonces ahí dice, claro, ¿cómo dejar que los ojos caigan de nuevo en el cuerpo? Esa sería como la tarea de la crítica. Entonces, dice, la visión periférica es la visión del cuerpo vulnerable. Bien, ¿no? Entonces, bueno, hay insistencias y eso es lo que vale la pena pensar. Comentario. Aquí hay colegas del seminario de imagen. Yo creo que quieren participar. Que deben participar. Sí, yo creo que sí. Yo puedo hacer una pregunta, pero para no tener solamente mentales. Primero, es muy sugerente, muy linda la investigación por donde va. Hay un deseo también de amparo, así como un tremendo paraguas de toda la filosofía contemporánea, que recoge todas las mismas desviaciones como un modo de filosofar actual, propio de la mirada al cuerpo, de todo lo que está manifestando el cuerpo como pensante.
¿no? Y claro, ahí está Bardet también. Yo lo que yo veía en la exposición de los distintos autores que hacían, en realidad, era cómo realmente uno podía mirar esta la crítica de la modernidad, de este pensamiento del cuerpo, y cómo hasta dónde, claro, en la medida en que tú te quedabas en una relación con lo humano, te ibas quedando también con una contracara nomás frente a la modernidad como necesaria, que era relativizar eso, y si uno lo miraba culturalmente o sobre la antropología, la humanización como ese ir levantando sobre de la evolución, y levantando y viendo el cuerpo, era claro, llegar a esa altura como una idealización ya máxima en una moral, en una filosofía estática, autárquica, centrada, que era la modernidad misma, y ya caer eso era, claro, era criticable en primera instancia, pero después era la nueva visión que había que tener, o sea, descentrarse ampliamente con el cuerpo y con los distintos modos de bailar con el cuerpo, en el fondo, y entonces, ¿cuál era la forma pero que saliera de eso también? O sea, que no, porque alguien podía leer también que efectivamente seguimos quedando en una centralidad humana. ¿Ah? Y seguimos analizando el resto del mundo y el conflicto actual desde lo humano, desde una nueva visión humana. ¿Dónde está esa apertura que sí, que claro, que es lógico? O sea, en Bardet está. En ciertos autores uno lo puede ver, pero en otros autores como que todavía está en la deconstrucción, ¿no? Se queda en la deconstrucción. Toda la línea de Rihanna, digo. Pero en esa misma, en ese comentario dice dice ese comentario muy bueno, porque en el fondo te da la obligación de pensar como que es necesario eso que está ahí, desde este proyecto cultural de o sea, desde esta evolución del hombre, desde su humanización, como el llegar a estar vivo, por supuesto que te van cambiando en el cuerpo todos los sentidos, todo el modo de pensar del cuerpo. Tienen que ir algunos estabilizándose y de repente ya, ok, empieza a mirar cuáles son los límites de esa teatrización. Modernidad, cantar. Pero también, si uno lo mira desde el cuerpo, desde el inicio de la humanización, evidentemente hay una necesidad de que estamos situados en algún territorio, en algún espacio, tenemos que levantarnos y tratar de seguir. O sea, estamos siempre en un desarrollo y movimiento. No somos estáticos, como pretendieron los griegos, siempre buscando una estabilidad. Quizás necesariamente era un cuco también frente a los animales que tenían un cuco más fuerte. Nosotros teníamos un despertar que nos tenía que hacer levantar, ¿no? Que nos iba a provocar a estar siempre en un cambio sin una definición garantizadora o aseguradora de nuestra vida. Y esa es nuestra condena. Entonces, ¿cuál sería en ese sentido de los autores? Porque Caballero es notable mirarlo como un parteaguas así del modernidad con lo posmoderno, con lo postcultural, no sé, con lo que viene después, porque te está marcando. O sea, si uno lo mira ahora desde la ciencia, ¿no? O sea, lo puedes ver desde la antropología, desde un evolucionismo, lo puedes ver desde la ciencia como estos paradigmas que te estaba marcando Miguel. O sea, estamos necesariamente obligados a leer desde otra física. Y ese es un espacio desde el cual nosotros también tenemos que estructurar un pensamiento para metafísico, o sea, parafísico de la partida. Entonces, claro, ahí hay otras sinuosidades, otros desvíos de la vida. Y ahí obligadamente está toda la epistemología nueva del lo vegetal. Entonces,
¿ves todavía en ese espacio marcado por esta filosofía de la inclinación, el pensamiento inclinado, como que se tiende a quedar atrapado, centrado o abre necesariamente otro espacio? O sea, o que es necesario un paso a partir de eso, que yo lo veo todavía como una reflexión que está en el umbral de lo moderno, para saltar a porque necesitamos hacer todo el tiempo esa claridad. Si tenemos que cambiar, tenemos que levantarnos, tenemos que pasar por el moderno. Está bien, gracias. Sí, terminó tremendo con esa frase. Terminó tremendo. Esta es una frase citable. Ya lo recuerdo. Claro. Sí. Tendrías que escribirla para poder citarte como. Pero a mí en eso yo creo, digo, enorme, siempre pues, un montón de ángulos de ingreso. Claro, hay un desafío, primero, bueno, conjugar pensadoras que vienen de matrices muy diversas, siempre es un lío. Siempre hago lo mismo, tengo que sostenerlo porque como soy una lectora de diversidad, después me dicen, pero ¿cómo junta esto con esto? Bueno, hay que hacer el esfuerzo. Pero no lo digo por lo que tú me enseñaste, porque es desafiante, porque efectivamente yo creo que hay fricciones. En partida, en el caso de Caballero, me parece que su linaje arentiano, ¿no? La hace una pensadora de la condición humana. Y hay digamos, otras firmas de este conglomerado que por ahí son más inclinadas a la deconstrucción, ¿no? Como la deconstrucción del hombre. Entonces, bueno, ¿cómo imaginar, digamos, una posibilidad de encuentro entre esas dos perspectivas? Yo pienso, y por eso me ayudó mucho esa referencia de Bando Nascimento, porque él teniendo una clave constructiva, digamos, que pone en esa como deconstrucción del humanismo del hombre vivo, sitúa, digamos, una como hebra muy determinante de la deconstrucción, y lo hace en un texto que es, digamos, traspasa por decirlo, los límites del humanismo. Entonces, claro, y ahí me sirve volver a Montaigne, porque Montaigne, con su escepticismo, del escepticismo antiguo, es un pensador de la condición humana, no humanista. Y ahí yo creo que hay una clave, ¿no? Como pensar algo así como la condición humana sin humanismo. Yo creo que Montaigne hace mucho ahí. Y entonces porque claro, como con el linaje, eso, en el linaje escéptico, siempre se está tratando como de centrar esa primacía, ¿no? Como de la mirada humana respecto del mundo. Y entonces hay mucho que aprender en lo que hacen ciertas epistemologías, ¿no? Contemporáneas, ¿no? Mucho que aprender de esas otras formas de vida. Pienso en la de Pret, de ¿no? Cómo repensarnos desde, no sé, la epistemología del agua, desde los vivientes en general, de los pájaros. Como que hay algo de que queda posturado en la pregunta misma de la condición humana si solo miramos lo humano y elegimos un humanismo. Bueno, por lo menos tenemos que hablar de eso me entusiasma. ¿Sí? Una. Le puedo hacerte una pregunta fuera de la filosofía, que no es mi campo. Metiéndome más con la imagen, pensar, bueno, me sirvió mucho, me llena de sugerencias un poco tu lectura. Trabajando con las fotografías, que es lo que yo hago, pensar, por ejemplo, en la fotografía de los mutilados en la guerra del Pacífico, que es una de mis obsesiones actuales. Como el mutilado hay que erguirlo, ¿no? Es decir, ese mutilado hay que pararlo siempre, ¿no? Y siempre en la pose fotográfica que trabajo, buscar la manera de que tenga la posición erguida un poco para que tenga el valor del soldado, del que vence. En una guerra donde son chilenos vencedores,
o la prótesis como una manera de erguir, ¿no? De completar ese cuerpo que queda incompleto y roto, ¿no? Por la guerra y cómo es que el Estado debe completar, ¿no? Y pensando en esas imágenes que trabajo, precisamente que como verticalizar el cuerpo roto del soldado. Claro, termino como trabajando esos gringos como los Disciple Stories o los Crip Stories, que es un poco la reivindicación de la Crip, ¿no? No sé si eso se conecta con tu trabajo, es decir, estas otras miradas que no es, digamos, desde la filosofía, sino de esta otra mirada desde el Crip Story o los Disciple Stories, como estas formas de entender estos otros cuerpos que son incompletos, que son Crip, y que es la recuperación del Crip, ¿no? Sí. Oh, muchas gracias. Primero, me parece impresionante el trabajo y que ganas de conocerlo. Y como les sí, lo tengo, o sea, lo tengo presente. Todavía hay que desarrollar mucho, pero claro, como hay un paso, bueno, hay un vínculo, digamos, hay una inflexión, pero hay un vínculo entre como, la teoría queer y la teoría script. Y entonces, además me interesa mucho la clave, trabajo en una escuela que formamos profesores y profesoras de filosofía, me interesa la clave pedagógica, ¿no? Digamos, de las teorías queer y crip, tienen una inclinación, por ejemplo, ¿no? Como pedagógica, pensando en nuevas prácticas de configuración, ¿no? De lo sensible o en los cuerpos, ¿no? Como darle sitio, ¿no? O permitir que esos cuerpos diversos o cuerpos disidentes puedan tener un espacio de encuentro sin todos estos mecanismos ortopédicos, ¿no? De rectificación. Yo me parece que hay mucho allí, que es una de las líneas que necesito seguir trabajando. Hace poquito. Claro, leí, o sea, lo tengo en portugués, pero voy lento, el de la Graeber, el de eh, sobre los cuerpos CRIP, pero hay muchos, muchos. Así que gracias por recordármelo, porque sí, una línea que, o sea, obviamente se puede incorporar. Claro, digamos, por otro ángulo, como este trabajo de Jorge Planella. Jorge, el de pedagogía sensible, que trabaja con esta idea de cuerpo torcido a propósito claro, de otra lectura de la discapacidad, o sea, una lectura contracapacitista, ¿no? Anticapacitista de esos cuerpos que no están como, no se ajustan a esa norma. Entonces, pero bueno, también o sea, ese dato que nos das, ¿no? Como en esos gestos, que bueno, están invisibilizados, todas esas operaciones de montaje de cuerpos que se tienen que, digamos, levantar incluso en su rotura, para responder a un imaginario del Estado-Nación. O sea, me parece así, eso sí me hace estallar la Marcela, perdón. Respecto a esto, te quería hacer una pregunta, porque esta idea de cuerpo mutilado o el cuerpo distinto, ¿cómo, eh, cómo pensarlo? No siempre como desde la normatividad. Es una pregunta muy obvia, pero a mí se me hizo muy evidente. El año pasado estuvimos trabajando con comunidades sordas, justamente en este intento de explorar otras formas no oculocéntricas en cuanto a la percepción. Y me di cuenta de varias cosas que yo no sabía y que un poco tenía un montón de prejuicio. Y tiene que ver con, por ejemplo, la idea de el patrimonio sordo o ser comunidades. Por ejemplo, una pareja de padres sordos, cuando nace un hijo oyente, es una pena. Es porque, pero que nazca un hijo sordo, o sea, esas eran las cosas que comentaba, era un orgullo, realmente.
incluso cuando personas pierden la capacidad de escucha y de esta, se bautizan nuevamente, hacen como un rito de bautizo y entran a una comunidad donde hay un patrimonio. Y ahí yo me di cuenta que esta idea del cuerpo mutilado era tan solo una idea, porque yo estoy incapacitada de pensarlo de otra forma, porque yo estoy siempre posicionándome o rectificándome en la norma. Entonces, o el cuerpo que necesita la prótesis. Y me di cuenta que no es así, que hay comunidades y patrimonios que también se posicionan desde ahí y que quizás a una persona que escucha o que ve, en el fondo se transforma en una persona en situación de discapacidad. Gracias. No, enorme también porque un poco, bueno, la línea que lo que planteaba Belén, ¿no? Que es como, digamos, hay algo como una obturación, ¿no? De los discursos, como desde el discurso moderno, de la erección, ¿no? De la perfección o de la consumación de un ideal. Finalmente, bueno, eso es la humanidad, ¿no? Una idea que hay que realizar. Y así nos ha costado, ¿no? Y entonces, claro, como probablemente un trabajo como el que hicieron, el que están haciendo, lo que permite es remecer esa forma de relacionarnos con la pregunta por lo humano a partir del ideal. Porque a veces olvidamos eso, que la humanidad es un constructo, un invento reciente también, ¿no? Como dice Foucault, digamos, pero como siempre impresionante esos dos haches gigantes que son la humanidad y la historia, digamos, que fundamentan en el siglo XIX, XVIII, XIX, como que se erigen así, se empiezan a levantar como la forma de comprensión de nuestras existencias, y ahí hay muchos y muchas, digamos, que quedan fuera como de ese trazado. Pero probablemente, digamos, tenemos mucho que aprender, como cuando, astillando ese ideal de humanidad, tenemos mucho que aprender bueno, de nuestra propia condición protética, de nuestra pues, fragilidad, de otras formas de relacionarnos con la finitud, incluso intensificando esas, digamos, no pensar esas como otras disposiciones sensibles como limitantes, sino como otras vías posibles de relación con el mundo. Y además, bueno, o sea, se pregunta por lo común, que también abre, ¿no? Porque no había pensado en eso. Digamos, ¿qué significa eh, sobre la construcción el patrimonio sordo, la construcción de una red digamos, que implique que ese linaje, que el hijo, ¿no? La hija, que si nace con capacidad auditiva, se experimenta como un desgarro de ese común. Claro, bueno, hay muchas preguntas, digamos, respecto de cómo nos concebimos, las limitaciones de la manera en que nos pensamos, son trabajos muy ricos. Yo quería hacer una consulta respecto del trabajo súper interesante, súper crítico igual, o sea, la perspectiva contemporánea total. Respecto del análisis, ¿tienes pensado analizar imágenes relativas a esta idea? No sé, por la caída de algún monumento que también indica como, ¿cierto? Alguna situación ahí. Y lo otro que me llama la atención, que es relativo a lo que dice la profesora Cecilia, el tema de la doble hermenéutica, ¿cierto? Relativo al montaje en torno a los discursos y la proyección de una imagen también deseada, ¿cierto? O una imagen, ¿qué es lo que ocurre también con la institucionalización? Por ejemplo, con sujetos jóvenes, infractores de ley, ocurre esto. Ellos después manejan un poco
el discurso y dicen lo apropiado o de alguna manera proyectan una imagen también deseada. O sea, una deseabilidad social en base a una imagen. Entonces a mí me hace sentido y me asalta esa duda igual en torno al análisis de la imagen, incluir la imagen, digamos, ciertas imágenes icónicas tal vez, o no sé, de la modernidad. Pero está súper interesante el tema, sí, me gustó mucho, te felicito. Gracias, gracias por esa invitación. Hay algo que todavía hay que afinar, ¿no? Porque, por ejemplo, un texto como el de Paz López, que es de la imagen, es lectura de obra, ¿no? Ella recoge la insistencia, o sea, detecta algo así como la insistencia, la recuperación del motivo de la piedad en ciertas obras chilenas de la postdictadura. Y lee, imagino. Es muy potente ese ejercicio. En el caso de Metafísica de la Pereza, va recuperando como imaginarios desplegados en el cine, en la literatura, ¿no? Eh, claro, Juan Evaristo Valls habla como de, además hace un gesto porque piensa en perezosa, ¿no? Digamos, hace como un registro de, no de los perezosos, digamos, de los hombres como en el registro masculino, sino que piensa en pensadoras y artistas que hacen de la pereza un motivo, ¿no? La metafísica de la pereza tiene que ver con la recuperación del derecho a la pereza, ¿no? ¿Cómo se llama el yerno de Marx, Que tienes. Paul Laferte? Sí. Que tiene el texto del derecho a la pereza, entonces a partir de ahí él arranca. Es como, para hacer una crítica al deseo de productividad neoliberal. Entonces también, o sea, tengo que encontrar, por eso me ayuda mucho tu pregunta, porque quisiese varias cosas, quisiese como pensar o sea, relevar en estos textos los usos críticos de la imagen, en un sentido que hay que precisar, pero también incorporar una relación a la imagen que exceda, digamos, la visualidad. Porque me parece que hay una deuda respecto algo así como del lugar que la imagen ocupa, que la producción de imagen ocupa en las ficciones críticas. Pienso que hay mucho relato aquí, o sea que hay mucha narración. No sé, por ejemplo, eso que les contaba del texto de Recalcati, narrando una escena de infancia, o la Andrew Formentel, que crea un mecanismo para incorporar casos de analistas, y además es muy experimental en la escritura, porque va entrelazando fragmentos de casos, bueno, no sabemos si son casos reales, son producciones, pero es una manera como de tramar esa narratividad, ¿no? Es decir, del caso singular, con reflexiones bueno, de alto rango, digamos, en el sentido de que solo pueden hacer de ahí, ¿no? De este relato. Entonces, digamos, como pensar en la imagen, o sea, en su componente visual, que es muy determinante, pero más allá como de esa visualidad, porque, digamos, hay que pensar la imagen también que es capaz de albergar la palabra, ¿no? La producción narrativa. ¿Y por qué eso aparece en la teoría? ¿No? O sea, no es obvio que se trata de textos que son como indisciplinados, porque no se ubican bien en ningún lugar, digamos, experimentan con formas de escritura, tienen muchas referencias no sé, el texto de Juan Evaristo Valls tiene parte hablando de Britney Spears, ¿no? Y analiza una canción de Britney Spears, digamos, son textos que tienen irreverencia o indisciplina, pero hay algo de eso que no es casuístico, que tiene que ver con un gesto más neurálgico de buscar nuevas formas de la crítica. A ver cómo no. Sí, yo creo que hay una forma de leer que tú expones acá, que también yo creo que tiene que ver con ciertas sugerencias. Primero, lo bueno también es que muestras el proceso de trabajo, que es muy bueno también para uno mostrar como lo material es lo que está haciendo, no como algo concluido, sino el desarrollo. Y por otro lado también, yo creo que me da la sensación que hay una vertiente como de la deconstrucción que ha ido provocando más sugerencias que al principio, que otras lecturas que yo me acuerdo de los años 90, que eran
continúa una cosa más clausurada, y ahora como yo lo veo también en tu libro, el de las figuras anómalas, que abre otras formas de leer también desde ese espacio de escritura. Entonces me parece interesante esa manera de entrar, de imaginar ciertas constelaciones para pensar un proceso de investigación que al mismo tiempo es de creación. Al mismo tiempo la investigación tiene mucho de creación. Y por otro lado, yo pensaba también, a propósito de tu exposición, cada uno lo lleva hacia su lugar, porque se nota, ¿cierto? Eh, Pensaba en las escalas y las posiciones respecto de las lenguas del poder, de la forma de articularse el poder. Entonces pensaba, por ejemplo, en esto de lo vertical y si se quiere lo horizontal, ¿cierto? La caída digamos, ¿cierto? Hay como un fuego ahí en ese movimiento, en cómo en las lenguas, el lenguaje del poder, aparece, ¿cierto? Lo erguido, como lo ve Canetti, ¿cierto? En Más y Poder, el que sobrevive es el que queda erguido en el campo de batalla, pero al mismo tiempo Canetti en el texto sobre Kafka se figura, o sea, piensa en en esos bichitos que nos dan miedo, que están abajo. O sea, los que nos da espanto son los ratones, ¿cierto? Entonces, como hay una relación de posición y escala en ese juego entre inclinación y verticalidad, como en un movimiento, y que pareciera también que tener que ver con el juego de la escritura. Creo que Nietzsche decía algo así que no puedo escribir si no puedo estar, si estoy sentado, si tengo que estar parado, como todo ese juego del movimiento también. Entonces, también hay una relación como en estas figuras. Es que además estoy metiendo tu libro, el otro que tengo que presentar. Como que lo he hecho trabajar. Así que bueno, es un comentario, no sé si... Sí, bueno, ahí a propósito de... No, me interesa mucho más la pregunta por el lenguaje del poder. Canetti está entre las referencias que trabaja Cabarero, pero me parece que, claro, por ahí inscribirlo, o sea, si tuviese, sí, o sea, quizás que, claro, lo que hace, en un texto breve, probablemente hay como muchos matices que realizar, como Derrida nos enseñó, los textos no son nunca unívocos, entonces ella trabaja a Canetti y lo pone del lado vertical, ¿no? Pero hay mucho de Canetti, en ese texto sobre Kafka, o cómo piensa, claro, nuestra relación al tocar, ¿no? Por ahí son más tensas, no es solo como la ratificación de un imaginario viril, sino que está pensando en cómo estamos siempre como friccionados por la inclinación, por el suelo, por todo el imaginario como, esta palabra que la anoté porque el arrastre, ¿no? Que me parece como, o sea, anoté literal porque te voy a decir. No, que me parece impresionante, tuvimos que pasar por el arrastre, ¿no? Antes de dar el primer paso. Son como de esa condición, o sea, o sea, estamos tensionados, pero eso es claro, como con toda la complejidad también que tiene, digamos, porque hay mucho a nuestra disposición vertical, que tiene que ver con el sector de movilización, con lo que posibilitó en términos, digamos, de relación a los otros espacios. Si el tema es como la fijación, la clausura y después la normalización que se desprende de aquello, ¿no? Porque en el fondo si nos pensamos, cuando Bachelard dice, digamos, el hombre solo es hombre cuando está erguido, es como, ¿y qué pasa con el sueño? ¿Y qué pasa con el cansancio? ¿Y qué pasa con el cuerpo que se tumba en las vacaciones, como lo trabaja Juan Evaristo, o el cuerpo de la piedad? ¿Cuántas dimensiones como de eso que es posible para un cuerpo que han obturado, clausurado en nombre de la erección, ¿no? Y efectivamente yo creo que hay algo que se me activó con el trabajo, lo que vamos a presentar, que Jorge va a presentar y yo voy a celebrar sobre la presentación. Y ahí se la ve. Es el trabajo del doctorado, les contaba. Me pareció como desafiante
Empecé trabajando arriba de la lectura, pero lo que terminó apareciendo es la constelación de 4 figuras anómalas de la lectura, que me ampliaba, ¿no? La mirada, porque trabajaba de real en lo ilegible, que es una fórmula que le acuña sobre todo en relación a CELAC, y entonces pensé en otras fórmulas anómalas: Benjamin, leer lo que nunca fue escrito; Lanchot, leer en el libro de la ausencia del libro; y Bach, leer levantando los ojos del libro. Y entonces lo que hice fue preguntarme en qué encuentros, con qué escrituras aparecían estas figuras. Entonces, como Lanchot leyendo a Kafka, Derrida leyendo a Celan, Benjamin, ese fue el hallazgo leyendo a Mallarmé, que no lo tenía cuando empecé a trabajar, y bueno, Proust en Bach, ¿no? Una imagen proustiana, la del levantar los ojos del libro, ¿no? O sea, ahí como que es muy fecunda la constelación, tiene como esos desafíos de, bueno, como mi profesor guía fue Pablo Irazú, y me dice: no, ¿por qué me dejaste hacer esto? Son 8, no puedo bailar con 8. Le dije yo que es una locura, como la constelación tiene esa exigencia, que son pensamientos enormes y además los quieres juntar. Entonces, un profesor más razonable, menos imaginativo de esto: no, sí, no haga eso. Pero me dejaron hacerlo, y así fue el camino, pero fue muy fecundo porque, claro, y en esto también como que creo que hay algo de la constelación que permite, como una herramienta que permite eso, establecer enlazamientos, conexiones allí donde en principio no las habría, una dimensión más imaginativa del pensamiento, digamos, puede tener mucha fecundidad. Sí. Probablemente porque la imaginación no funciona como de manera lineal. No, Imaginación. Yo siempre me la imagino como estos trucos que se hacen en las ferias. Que en realidad la pelotita no está ahí. Y a lo mejor también en estos movimientos no inclinatorios, no euclidianos, probablemente también así se mueven las cosas que componen los electrones, ¿no? Los vacíos, cosas que ya no hacen electrones. Aparecen. Como lo que hace Raúl Ruiz en sus películas, cuando la gente habla, como que lo que desencadena el movimiento del diálogo son puras sin sentido que llevan de una cosa a otra. El otro día estábamos viendo con unos estudiantes de la novela Errante, y el primer diálogo, que son estas 2 personas que están en una casa, y dicen: bueno, eres el cosa. Y siempre dice: pero la gente nos mira. Y después de eso hablan de otra cosa, y después otra cosa, y después ella le dice: me gustan los hombres con músculo, y esa es un pedazo de carne. Le dice: pero eso no son estos. Yo no podría hacer un esquema como. ¿Qué pensaba eso? Como digamos, si uno pudiera hacer un esquema de diálogo, sería una cosa totalmente caótica, que una cosa lleva a otra y otra, y otra, digamos, una linealidad en el diálogo. En cambio, la Nelly Riefenstahl tiene que filmar a Hitler de forma vertical, de hacia arriba, ¿cierto? Claro. Tiene que filmarlo así. Milei trata de que no le saquen la papada, de que no aparece con la papada. Bueno, la idea de la corrupción es esa, ¿no? Y también ahí estás como inclinando la ley, torciéndola, le dice más bien, torciéndola. Pero ¿quién está así en el mundo, no? Ni el Papa. Buena, ¿no? Pero bueno, pues está bien. ¿Les parece que quedamos hasta acá? ¿Sí? ¿Sí? Si quieren, le seguimos. Vamos a seguir en otro lugar ahora, yo creo, ¿no? Y gracias, Marcela. Vamos a dar un aplauso, yo creo. Es muy bonita. ¿Hay gente ahí? ¿Todavía hay gente? Gracias. Gracias por seguir. Salve.